Hola, 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 profe. ¿cómo estamos? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Todo bien? Tu. Aquí está, está. Vale, ya. Y la tarea. Ya. Bien. Les quería comentar que la tarea 2 ya está publicada. La pueden ver en aula. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien escribió algo? Ahí está. Bien, la tarea 2 ya está publicada. La vamos a compartir. Esta es nuestra tarea, la cual estoy dejando para el día 7 de julio. 7 de julio. Ustedes se preguntan por qué 7 de julio. Es como harto rato más. Porque la tarea es larga y es intencionalmente larga. Recuerden, las tareas le subimos el peso en este curso y em, tenemos acá, con esto nos da harto tiempo para poder trabajar algunos temas. ¿De qué se trata esta tarea? Eh, Primero tenemos diseño de filtro. En la edición del 2017 del PROAQUIS y Manolakis, que es el libro guía de este curso, vienen varios problemas de diseño de filtro. eh, y elegí algunos, junto con el ayudante, estuvimos revisando esto, actualizamos completamente esta tarea. Y elegimos algunos problemas y dejé en aula el libro, para quienes no lo tengan, dejé las fotos de los problemas, ¿vale? Están en inglés, asumo que no es un problema. Si alguien tiene alguna duda de qué significa algo, me avisa. Así que tenemos 5 problemas de diseño y la idea es que pueden usar herramientas de MATLAB si los necesitan para diseñar esto. Luego tenemos también 5 problemas como de lápiz y papel. Estos sí son súper útiles para el certamen. Estos son muy útiles para el certamen, así que les recomiendo hacer estos antes del certamen. ¿Ya? Tenemos problemas de encontrar expresiones para la DTFT. Tenemos acá temas que tienen que ver con lo que vamos a ver hoy día, que tienen que ver con esta historia del aliasing temporal. Tenemos temas acá que tienen que ver con justamente aliasing temporal y enventanamiento, cómo usar relaciones tiempo-frecuencia para resolver algunos problemas, y esta historia de FFTs de FTs a partir de FFTs. Finalmente, en esta sección tenemos ya aquí ya más cosas con MATLAB, que tiene que ver con cálculo del efecto del enventanamiento. Esto es relativamente simple, que es saber cómo se enventana una señal y qué efecto tiene en la elección del número de puntos. Inversión nuevamente en la misma historia del efecto de ventana, muy parecido con esto. Este es solo zero padding y este es ya la elección del tipo de ventana y qué efectos tienen. Eso por acá. Nuevamente en simulaciones tenemos el tema del filtro. Acá los filtros afectan la fase, así que me interesa ya que jueguen con un filtro simple, como este que está acá, y veamos qué efecto tiene en la fase y en el cambio de la estructura de la señal. Bien, y por último, este es el más desafiante, que me interesa ver bien que alcancemos a conversar de esto. Por lo tanto, por eso también
le doy más tiempo. Este es un filtrado de una señal larga. Si se acuerdan, yo les comentaba el otro día que para hacer una FFT de una señal larga se nos puede complicar la vida, ¿cierto? Este es un archivo que dura 2 horas. Está muestreado a, si no me equivoco, así 20.000 Hz. 20.000 muestras por segundo y dura, ¿cierto? 2 horas. Entonces, es muy, muy pesada. No puedes llegar y tomar una FFT de la señal. Te queda a quedar sin memoria en tu computador. Por lo tanto, tenemos que buscar una forma de poder manipular esta señal y poder manejarla correctamente. Y para eso vamos a ver en cátedras 2 técnicas, una que se llama Overlap Save y Overlap Add, que permiten hacer filtrados eficientemente, evitando que uno tenga estos efectos de aliasing temporal. ¿Ya? Eso es una tarea larga que requiere que la empiecen a trabajar con tiempo. Es una tarea larga, intencionalmente larga, ya que cubre varios aspectos, pero les he querido dejar la mayor cantidad de tiempo, así que tienen 3 semanas, necesitan empezar a trabajar en esto desde ya. ¿Alguna consulta? ¿Habían visto que estaba la tarea disponible? No, profe, no lo había visto. No. Bueno, ya lo saben. Miércoles 7 de julio. Miércoles 7 de julio. ¿Cuánto tiempo es exactamente miércoles 7 de julio? Miércoles 7 de julio tenemos 1, 2, 3 semanas y 2 días. 3 semanas y media casi. ¿Vale? Así que les pido, por favor, que se pongan a trabajar en esto desde ya. Desde ya. Ok. Bien, vamos a lo nuestro. Nosotros estamos viendo temas de la DFT. ¿Cierto? Estamos viendo este tema de acá. Estábamos viendo las propiedades de la DFT. Viendo propiedades. ¿Hay algún comentario en el chat? El certamen, ¿en qué fecha quedó? Gracias, Sofía. Voy a parar. Vamos, hablemos de eso antes que se me olvide. El certamen. Acá estamos. Aquí. Esto es nuestra planificación. Nosotros teníamos originalmente el certamen el 30 de junio. Estamos a 14. Según el 14 deberíamos estar hablando de convolución circular y aliasing temporal. Estamos justamente en eso. La parte que donde nos caímos un poco es que yo debería haber hablado de diseños de filtro. Y eso lo vamos a hacer, nos vamos a trazar un pelito con eso. Por lo tanto, me gustaría correr esto para poder alcanzar a hablar de diseños de filtro. Eso va a hacer que nuestra última parte va a ser bien corta. Nuestro certamen 3, nuestra tarea 3 va a ser más corto que las otras cosas. Pero me gustaría correr este certamen del 30 a posiblemente el mismo 7 de julio. Posiblemente el mismo 7 de julio como fecha de certamen. Correrlo una semana. Si es que eso es un rollo, del que tengamos la tarea y el certamen el mismo día. ¿Será un rollo? ¿Cómo lo ven? Yo creo que a harta gente le va a complicar. O sea, sí, no es ideal, ¿cierto? No es ideal porque la práctica nos enseña que terminan haciendo la tarea siempre al último minuto. Y eso significa que las cosas se te van a cruzar. Podríamos retrasar la entrega de la tarea un poco más incluso. Podríamos hacer la tarea para la vuelta de estas vacaciones. Aquí hay vacaciones de julio. Vacaciones de julio. El semestre se acaba en agosto, ¿verdad? ¿No en julio? Sí, en agosto, profe. Ya.
podríamos correr más la tarea. Podríamos dejarla, creo que ese lunes no se va a poder porque son la vuelta de vacaciones. Podría quedar para el 26 de julio. No, para el 21 de julio. 21 de julio, y queda caleta de tiempo para esa tarea, lo cual es bueno porque la tarea es súper larga, lo cual es bueno, pero nos deja súper poquito tiempo para esta otra tarea, esta otra cosa que va a ser del 21 de julio al 11 de agosto. Esta tercera tarea y este tercer certamen van a ser mucho más cortos, mucho más cortos. Propongo que hagamos eso, no sé cómo lo ven. Dejamos el certamen el 7 de julio y la tarea para el 21. ¿Cómo lo ven? Se ve bien. A mí me parece bien también. Ya. Ok. Va a ser que la última colita de esto va a ser bastante más corto. Probablemente, dependiendo cómo se den las cosas, vamos a tener que hacer algún tipo de sesión extra acá. Pero como, por último, como es grabado, la pueden ver después, digamos. La hacemos en algún horario. ¿Vale? Ya. Esas serían las fechas. Voy a actualizar, tengo que actualizar la tarea. Acabo de ponerla al 7. La voy a correr para el 21, ¿vale? 21 de julio, tienen harto rato, la tarea es larga y antes de eso el certamen el 7. ¿Está bien, Sofía? Profe, disculpe que llegó alguien al departamento, tuve que atender, me perdí. ¿El 21 es la tarea 2 o la tarea 3? La tarea 2. Lo que pasa es que Sofía, va, me escucho a mí mismo. Sofía me preguntaba cuándo va a quedar el certamen. Y la verdad es que el certamen estaba planeado para el 30, pero a pesar de que vamos bien con el plan, yo me salté la parte de filtro, no la alcancé a conversar, empecé a hablar antes de Fourier, la FFT, la DFT, antes que del diseño de filtro, así que necesito hablar de esa parte. Significa que sería bueno correr ese certamen. La alternativa más sensata era correrlo al día 7. Y ahí nos topamos con el problema de, pucha, si es el día 7, entonces va a quedar el mismo día la tarea que el certamen. Y eso nunca es bueno. Por lo tanto, corramos el certamen. Como justo viene después vacaciones, el salto a la siguiente sesión, que es posible entregar el certamen, ya sería la siguiente semana. Una alternativa sería que la tarea eh, quedase quedase el viernes de esa semana, pero igual está muy encima, así que no, dejémoslo para el 21. Así que voy a actualizar la tarea para que quede para el 21 de julio y el certamen el 7. Que tenemos 3 semanas para el certamen y luego lo otro. Ya, ¿estamos claros como el agua? Voy a actualizar estas cosas en aula para que quede todo correcto. Ya, vamos a lo nuestro. Lo que sí, hay algo que les quiero decir, que me duele un poco, pero lo quiero decir. Estoy un poquito decepcionado de su baja participación como curso. En este curso además hay como 3 personas que son alumnos míos, están haciendo memoria conmigo y están sumamente silenciosos y no comenta nadie, me cuesta mucho hacerlos hablar. Estoy complicado con esta historia. Y estoy a punto de proponer cambiar la métrica de evaluación global del curso y agregar una nota por participación en clase. A ese nivel de mal estoy. Esto es algo que nunca he hecho antes, que es cambiar la métrica en el camino, solo para que puedan participar más. Quisiera no tener que hacerlo, así que lo voy a poner a prueba esta semana. Si es que veo que participan más y hay más asistencia y qué sé yo, no lo hago. Si es que veo que no cambia nada, que la única forma de que participen más es a través de este como incentivo / castigo, no sé bien cuál de las dos cosas va a ser, digamos, para que participen más, lo voy a tener que hacer. Así que estoy preocupado. Ustedes son el curso en mi vida que todos los años que he hecho clase, el curso que menos interacción tengo. Típicamente este es un tema que la gente lo está tomando porque le entretiene,
y participan mucho y comentan mucho, incluso en formato online, pero ustedes están muy, muy, muy silenciosos. Así que me preocupa de sobremanera. Así que están esta semana a prueba. Si es que no veo un cambio de actitud, voy a cambiar la métrica de evaluación y voy a agregar un porcentaje por participación en clase, para forzar a que hagan preguntas, para forzar a que participen, para forzar a que vengan y que estén aquí en el curso. O sea, no es algo que quiero hacer, no lo quiero hacer, pero no se me ocurre, no se me ocurre otra idea. No sé si alguien tiene alguna idea para que participen más, digamos, pero a mí ya no se me ocurre. En los cursos que yo he dictado, eh, típicamente siempre hay una participación bastante activa. Yo tengo un curso ahora de Sistel que estoy dictando y participan, y son como 50, y participan muchísimo y hacen preguntas y qué sé yo. En el curso, en los otros años que he hecho este mismo curso, también bastante participación y hartas preguntas y harto cuento, pero no sé qué les pasa. Yo a lo mejor no es muy difícil adivinar que están agotados de las clases online, que están agotados de la pandemia, que están apestados. Yo entiendo, apestados y apestadas, y que están todos chatos. Yo me sumo, yo también igual. Pero me preocupa que en este formato online tengamos tan poca participación. Además, desde que posteé las notas, bajó mucho la asistencia también. En este curso hay 30 y algo, ¿cierto? Y tenemos típicamente menos de 10 personas en clase. Entonces, estoy preocupado y no sé, no sé qué hacer. Tal vez simplemente lo que voy a hacer es no subir más las clases y que no se graban, no sé. Ayúdenme ustedes, qué opinan? No sé si alguien quiere opinar algo al respecto de por qué está pasando esto, o cómo lo corregimos, o qué se les ocurre. Porque no grabar las clases me parece una tontera, porque la gracia de hacerlo online es justamente grabar, ¿cierto? Pero no sé qué hacer para que participen. ¿Tienen No alguna sé, profe, sugerencia? es un tema complicado igual. Yo, por ejemplo, yo hace como 3 clases que no vengo, pero más que nada porque me quedé desfasado una clase. Entonces iba viendo los videos y de hecho aún sigo desfasado una clase porque la clase creo que la subí 10 recién la última. Así es. Entonces Sí. aún sigo desfasado una clase, pero como ya no tenía otra opción, igual vine. Mm. Pero no sé, es un tema delicado, la verdad. Yo lo sé. Entiendo que no es muy fácil y esto es multifactorial. Hay muchas cosas que afectan por qué estamos donde estamos. No sé si es igual en todas sus clases, pero para mí, por lo menos, para mí como profe, no me había pasado esto de estar como haciéndole clase a un grupo que no interactúa conmigo, digamos. No, y en mi Como, clase se ve harto esto. ¿sí? A mí Sí. no me había pasado. En general, a mí me da bien con mis alumnos, digamos, y mis alumnas me pescan y se entretienen y interactuamos y hay como una dinámica. Pero no sé qué pasa en este curso con este ramo. Más encima, este ramo es electivo, ustedes lo eligieron, digamos, nadie lo está obligando a tomar acá, entonces no sé bien qué, qué, qué pasa. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Les parece la alternativa de poner nota por participación, por por, O sea, no sé si poner nota, o no pero grabar, o qué creen que es mejor? o sea, no poner nota directamente quizás, pero como vi un video de que dio puntos, por ejemplo, quizás igual puede incentivar un poquito más, pero yo quizás agregar una nota quizás sea muy radical. Lo sé, pero Sí, no se me ocurre. iba a Carlos, comentar lo mismo, que agregar cosas o cambiar cosas a mitad del semestre puede ser complicado, incluso con dirección de estudio y todo ese tema, y sería como meterse ya sí, po, un yo poco lo en el sé, barro. yo lo sé. Las reglas no se cambian en la mitad del camino, pero no se me ocurre qué otra cosa hacer, porque notas adicionales. No sé si va a motivar. Lo que sí puedo tener la ancho banda tal vez es no grabar las clases, pero me parece una tontera. Yo no quisiera hacer nada. Yo no quisiera tener que generar ningún tipo de castigo o incentivo adicional. Yo quisiera simplemente que participaran más nomás. Sí. Es una invitación para que participen más, que vengan a clases, que estén acá, ¿cierto? No sé cómo hacerlo. Si me dan ideas, se agradece. Hasta O ahora, sea, dale. Pero en realidad yo en general no por personalidad no participo mucho en clase, ni en presencial, ni en online. Mm, sí. Sí, bueno, no sé bien qué pasa, pero me preocupa.
Me preocupa, no sé cómo resolverlo. Les pido que los que están acá, que participen, que hagan preguntas, que comenten, que yo voy a hacer pausas y les voy a hacer preguntas, que estén atentos, que me respondan. Si están acá, la idea es que estén para participar. Y los que no están acá y están viendo esto a través de un video, les pido por favor que también vengan y se sumen a este proceso. Eh, Todavía no tengo resuelto cómo lo voy a hacer para asegurarme que esto tenga una mejor dinámica. No, no lo sé. No lo sé. Yo también comparto mi preocupación por cambiar la regla del juego y poner notas por poner una nota por participación, y que es algo que yo hago en otros cursos más chicos. Yo tengo un curso de DSP de posgrado que siempre ha sido muy entretenido y con mucha participación, y curiosamente ese tiene una nota por participación. El 10% de la nota del curso es por participación en clase. Entonces, la dinámica es completamente distinta, están todos con las cámaras prendidas, todos interactuando, conversamos, preguntamos, es súper entretenido, ha sido una súper buena experiencia. Y acá es todo lo contrario, que están todos apagados, nadie participa, una asistencia del orden del 25%, 30% menos. Entonces estoy preocupado. Solamente ¿Profe? quería decirles eso, que estoy preocupado por lo que pasa con este curso, no sé qué, si hay algo que quieran corregir, si es que no está muy entretenido, si es que está fome, si es que ayúdenme a también corregir si es que hay algún tema. Si esa es mi preocupación. A lo mejor hay algo que no estoy haciendo bien que hace que estén tan desenchufados. No, profe, yo la verdad encuentro bien las clases. Sí, no tenía problema en ese aspecto, pero claro, al final la poca participación es por uno nomás. Al menos en mi caso, No. no tengo Bueno, ninguna queja con respecto a la clase. gracias. Gracias, Julio. Bueno, les dejo esa inquietud. Uno como profe también tiene este mismo rollo, ¿cierto? De querer que las cosas tengan una dinámica y que se generen conversaciones y sentir que uno es parte de un proceso de, de que estás realmente enseñando algo, ¿cierto? Y eso no siempre se da si es que tienes una dinámica muy poco interactiva. O sea, si esto se trata de ver los videos que yo grabo, entonces estamos mal, po. Es una clase offline, ¿cachai? Así que nada, estoy súper preocupado. Les dejo ese comentario, estoy súper preocupado. Nunca me había pasado en todos mis años. Llevo hartos años haciendo clase, nunca me había pasado de estar así tan desenchufado, y ya he hecho clase online varias veces también, digamos. Así que no sé qué hacer. Les dejo ahí para que lo conversemos. Si alguien lo quiere conversar más en privado, me puede mandar un mensaje o pueden ir hoy día a las 2:15 a conversar en el horario de oficina. ¿Ya? Eso quería decir. Vamos a lo formal del curso. Ya. Estamos viendo la DFT. Estamos viendo la DFT y nuestra intención, ¿cierto?, es terminar de ver varios temas hoy día que tienen que ver con las propiedades y con otros elementos de esta transformación. Lo que estamos viendo son que muchas de estas propiedades de la DFT son las mismas que se dan en todas las FFT, perdón, en todas las transformadas de Fourier, en la DTFT y en la CTFT, pero con algunos sabores distintos, ¿cierto? Está la linealidad, el delay, la linealidad es totalmente igual, ¿cierto? El delay tiene esta cosa interesante, que esta muestra que está acá genera una diferencia de fase que va a estar determinada también por el número de puntos que tú tomas acá, ¿cierto? Este número de puntos va a determinar esa pendiente que se produce ahí en la fase. eh, Así que tiene un efecto ese número, porque es lo que determina de alguna manera esto que está acá es lo que determina tu omega, ¿cierto? La modulación, la misma historia. Para poder modular necesitas que esto esté asociado a un valor entero que permita corregir eso, así que también tenemos que tener cuidado con qué modulamos, si no vamos a tener modulaciones parciales que se metan en distintas bandas. Luego la reciprocidad es que si vas para un lado y tomas el espectro como si fuera una señal en el tiempo, entonces el espectro de eso
te queda como la señal, la serie de tiempo original, pero con algunas diferencias. El valor de C es la suma ahora, pero de todos los elementos de esta porción finita. Eso nos da nuestro valor de C. Y la última que conversamos es la periodicidad, donde se repite la señal, donde se repite esta señal, y aquí va a aparecer esta idea del aliasing temporal. Vamos a conversar del aliasing temporal hoy día, pero quiero terminar primero de ver estas propiedades. Ya, ¿qué número estamos? La periodicidad es la 6, la número 7 es la relación con la DTFT. La número 7 es la relación con la DTFT. ¿Cierto? Nosotros tenemos que la DFT es esta versión que está como muestreada. Entonces, al estar muestreada, tenemos esta estructura que se repite, que es lo que acabamos de decir. Entonces, el tema que vamos a decir es que si entendemos que tenemos una señal, le vamos a llamar x de 0, de n, y esta señal es igual a 0 esta señal es una señal que está en ventanada, ¿cierto? Es igual a 0 para las muestras, que son n menor que 0 y n mayor que el largo de esta cuestión, ¿cierto? Mayor que n, mayor o igual que n, ¿cierto? Entonces esta señal va desde 0, hasta n-1, desde 0 hasta n-1. Entonces todo lo que sea menor que 0, todo lo que está acá, y todo lo que sea mayor o igual que n, todo lo que está para allá, todo eso es 0. ¿Vale? Entonces en ese espacio nosotros podemos crear, ¿cierto? Entonces x de... Entonces, ¿cierto? Podemos crear una señal x de n que sea periódica y que sea la sumatoria de x sub 0 de n más, ¿cierto? Algún factor de periodicidad, pongámosle m más n de periodicidad, ¿cierto? Menos infinito hasta infinito, con este m. Lo que estamos haciendo es crear una señal periódica que tiene como, si quieren, esto lo hemos hecho antes como si fuera un pulso, ¿cierto? Nuestro pulso es esta señal que está acá, que es distinto de 0 en este espacio que está acá, y eso se va a repetir. En el fondo, esto que está acá, esto es crear una señal periódica a partir de x sub 0 de n. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si eso pasa, y este es el x sub n, entonces lo que podemos hacer ahora es que tenemos este x sub n que se le toma la dtft, queda en x sub omega, x de omega, y tomamos el x de n, le tomamos la dft de n puntos y me queda x de k. X de k. Entonces, la relación, y ahora viene esta historia, la relación entre estas dos transformadas, la dft y la dtft, es la siguiente. Dice que x sub k va a ser igual a x sub 0 de omega, con omega igual 2pi k partido por n. ¿Cierto? Con k igual 0, 1 hasta n menos 1. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta historia? ¿Qué es lo que quiere decir esta historia? Lo que dice es, esencialmente, si nos saltamos toda esta primera parte y nos concentramos acá, lo que dice es que tú puedes tener una señal, y esta versión periódica, esta versión sampleada, si quieres, del espectro, va a ser igual a alguna versión donde esto es continuo, ¿cierto?
donde esto es continuo. Y, perdón, vamos a ponerle x sub 0, x sub 0. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es decir esencialmente nuestra señal, cuando nosotros tomamos y tenemos solo un pulso, nosotros tomamos solo un pulso que no es periódico, y lo tomamos la DFT, ¿cierto? La DTFT, perdón. Esta señal que está acá, este X sub 0, que está acá, me da este espectro, como sale acá, me da este espectro, esta cosa es continua, y luego si yo discretizo ese espectro, voy a obtener esta versión que está acá. Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que no es lo mismo, es decir, x sub k es x de omega es igual a 2pi k partido por n. Esto es lo que quiero decir. No es lo mismo agarrar el espectro de la misma señal, como si yo hubiera tomado la DFT, la DTFT, y discretizar la frecuencia. ¿Por qué no es lo mismo? Porque acá hay un supuesto que esta señal te va a quedar periódica. Es una señal que te va a quedar periódica. Entonces, la diferencia está en esa periodicidad impuesta que nace de este proceso. Entonces, el gran tema de esta historia es que siempre cuando discretizamos en la frecuencia, se va a generar una señal periódica en el tiempo. Por lo tanto, esa estructura tiene que estar embebida, y esa estructura queda embebida cuando tu señal que generas acá es periódica originalmente. Es periódica con algún pulso. ¿Vale? Así que esa es la principal diferencia. Bien, vamos a la siguiente y última propiedad, que es muy simple, que es Parseval. Nos dice esencialmente Parseval que la energía o potencia por los dos lados es igual, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, lo cual ahora es maravilloso porque tenemos una estructura finita, ¿cierto? Esto va desde n igual 0 hasta n-1 de esta señal x de n, ¿cierto? Al cuadrado, la magnitud al cuadrado, y esto es igual a 1 partido por n de la sumatoria de k igual 0, ahora hasta también n-1 de x, ¿cierto? De k al cuadrado. Lo que esto dice es que la magnitud de la señal en el dominio de la frecuencia es igual a la magnitud de la señal en el dominio del tiempo. La principal diferencia acá está dado por este elemento que está acá, ¿cierto? Este elemento que está acá viene de la estructura propia, ¿cierto? De nuestra definición. Nuestra definición de la DFT tiene este bemol importante, de modo que si esta señal, ¿cierto? Cuando yo la transformo acá, esto acumula toda la energía, ¿cierto? Por lo tanto, si esto lo tomo al cuadrado, es como tomar toda esta historia al cuadrado, ¿cierto? Toda esta historia al cuadrado es como tomar todo esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos va a quedar redundante un tema n, un n que nos queda al cuadrado, que justamente se normaliza con este proceso que está acá. Así que así nos queda Parseval. Bien, con estas propiedades, y al igual que lo que hacemos siempre, tenemos nuestros pares de transformada. Estas son las típicas cosas que vemos cuando vemos una transformada de Fourier. Pares de transformadas. Y ahora, después de esto, nos vamos a pasar a temas más importantes. Transformadas de la DFT. Siempre vemos, cuando vemos Fourier en cualquier expresión, o incluso cualquier dimensión de la transformada Z, la DTFT, la CFT, siempre que vemos algo en Fourier, siempre la esencia es más o menos la misma. Vemos sus propiedades y luego vemos sus pares de transformadas, que son las versiones de cosas que ya conocemos. Entonces, algunas muy simples, ¿cierto? Sabemos que la transformada, si tenemos un x de n que es igual a un delta de n,
nuestra DFT de n puntos, x de k, va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque sabemos que, por nuestra definición, ¿cierto? Sabemos que esto de acá es la sumatoria de x de n por e elevado a j 2 pi k n partido por n. Por lo tanto, si esto de acá solo toma, es 0 siempre, esta señal es 0 siempre, excepto cuando es 1, que es en el caso del delta, va a ser 0 siempre, excepto cuando para n igual 0, que vale 1, y esto de acá se hace 1, y ahí te queda 1. Así que la demostración es bien simple, por definición. Usando las propiedades, podéis hacerlo al revés, ¿cierto? Podéis decir, bueno, ¿cuánto vale el x de n cuando es una constante? Dft de n. Y en ese caso, ¿cierto? El x de k, si usamos las propiedades ahora inversas, ¿cierto? Nos va a quedar que es n por delta de k. Siempre recordemos que todos estos valores son desde k igual 0, 1 hasta n menos 1. Bien, podemos hacer otra más que también es sencilla, x de n elevado a j2 pi k 0 partido por n y por n. Esto sería un tono, ¿cierto? Complejo, tono puro complejo, de un oscilador exponencial complejo. Tiene una DFT de n. Si usamos nuestras propiedades de esta historia, las propiedades de esto sabemos que es lo mismo que esto que está acá, modulado por esta frecuencia. Por lo tanto, sabemos que el resultado de eso va a ser lo mismo que esto que está acá, pero corrido en frecuencia. Por lo tanto, esto nos queda n por delta de k menos k0. Nuevamente, en la misma estructura de siempre, con la misma historia de k igual 0, 1 hasta n menos 1, k igual 0, 1 hasta n menos 1. Aquí el factor K le está dando la periodicidad de la señal, ¿verdad? El factor K, claro, el factor K sería nuestra frecuencia como en Hertz, pero no está en Hertz, sino que está en bines. Efectivamente, este elemento, nuestra frecuencia en Hertz sería este elemento que está acá, ¿cierto? K0 partido por n. K0 partido por n sería nuestra frecuencia en Hertz. Nuestra frecuencia en radianes por segundo sería esto que está acá, 2pi por K0. Entonces, esto lo que indica solamente es como el bin, ¿cierto? Está en 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Entonces, indica en qué posición de este lugar, por ejemplo, acá, va a estar la frecuencia en este rango que está acá. Es lo mismo que si fuese un oscilador complejo común y corriente. La diferencia es que está discretizado esa estructura temporal. Evidentemente de esta sale el caso del coseno, ¿cierto? El coseno de 2pi k0 partido por n, ¿cierto? Ese coseno es lo mismo que la suma de los dos exponenciales por un medio. Por lo tanto, acá la DFT de n me queda x de k. Va a ser igual a esta misma historia de acá, pero aquí hay una cosa interesante. Bueno, n medios queda afuera y tengo, si se acuerdan, el coseno me corría esto a más y menos, ¿cierto? Que sería delta de, sería delta de k menos k0 más delta de k más k0 más k0. El problema es que eso está bien, pero tenemos un problema con esa solución. Tenemos un pequeño problema con esa solución. Que
tenemos un problema con esa solución que se supone que el K va entre 0 y n menos, entre 0 y n menos 1, y si hacemos así, esto de acá me va a dar valores que son, esto que está acá me va a dar valores que son negativos. Esto no está funcionando como yo quisiera. Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de pensar en la frecuencia en 0 y pensar en frecuencias como positivas y negativas, lo que vamos a hacer es mirar el 0 y vamos a mirar acá y acá. Por lo tanto, este sería como nuestro 2pi. En la frecuencia negativa están acá y las positivas están acá. ¿Vale? Que es lo equivalente en las frecuencias negativas. Esto que está acá sería equivalente a eso que está acá. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar este lugar desde 0 hasta 2pi. Ahora donde este 0 es 0, y aquí se supone que este 2pi sería n. ¿Vale? Por lo tanto, en el fondo, siempre nuestro espectro lo queremos tener desde 0 hasta n-1. Desde 0 hasta n-1. Por lo tanto, queremos que esos valores no me den por acá negativos, sino que me den en este rango de 0 a n-1. Por lo tanto, eso cambia la forma que vamos a escribir esto que está acá. ¿Cierto? Cambia la forma que vamos a escribir eso y lo vamos a hacer ahora viniendo de atrás para adelante. Es decir, las frecuencias negativas son las frecuencias que van a estar en n y se corren de n hacia la izquierda. Por lo tanto, van a ser k menos n menos k0. Así. Y así me gusta más. Así es más fácil de manejar porque así todo está en el rango de k igual 0, 1 hasta n-1. Esto que hice acá, esencialmente, esto que está acá, es lo mismo que decir más k0. Es lo mismo que decir más k0, pero no lo voy a decir así, porque si le pongo más k0, me va a quedar fuera de este rango, mi espectro me va a quedar fuera de este rango, y yo quiero que esté dentro de este rango. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uno importante, 4, 5, la ventana cuadrada, ¿cierto? Vamos a decir una ventana cuadrada. La ventana cuadrada va a ser 1 y 0. 0, vamos a decir que, perdón, 1 va a ser entre 0, los valores de n, y un cierto valor de m. Vamos a decir que esta ventana es una ventana cuadrada de largo m. Y después desde m hasta n-1 va a ser esta otra historia. Entonces, esto que está acá es una ventana cuadrada de largo n. Perdón, de largo m. De largo m, ¿cierto? Una ventana cuadrada de largo m. Exacto, es una ventana cuadrada de largo m, exacto. Pero que está en una resolución, ¿cierto? De n puntos. Es decir, que es como si tuvieras zero padding, que es justamente lo que vamos a ver en la tarea. Entonces, esta ventana de largo m, cuando yo tomo la DFT, la DFT, de n puntos, esta señal me queda x de k. Insisto que esto debería ser todo como en mayúscula. X de k es igual a e elevado a j2 pi k partido por n por m menos 1 medios. Todo esto por seno de 2 pi k m partido por 2n partido por el seno de 2 pi k. En realidad lo voy a hacer distinto, perdón.
Esto es el seno, me queda el seno de pi. Pi K M partido por n. Y aquí abajo seno de pi K partido por n. Ahí sí. Tut. Me da la impresión que esto debiese ser... Un segundo. Claro. Esto debería ser con un menos acá. Aquí hay un menos que falta. Ahí sí, con un menos. Ya. Esto que está acá esto es mi P-Sync, ¿cierto? Pero muestreada. Esto es lo mismo que hemos conversado. Es lo mismo que hemos conversado de hacer esta historia de acá. Esto de acá esta es mi P-Sync, ¿cierto? Mi sync periódica. La diferencia de esto está, si esto no tuviera el sync, el seno abajo sería, ahí me faltaría un factor m acá, ¿cierto? Para que esta historia me quede una sync. El tener un seno hace que esta historia se repita cada 2pi, ¿vale? O en este caso, cada n. Bien, y esto que está acá es el corrimiento de fase, producto que esta señal que está acá tiene largo m, ¿cierto? Por lo tanto, si estuviese centrado justo al medio, tendría fase 0. ¿Qué es lo que necesito para centrar esto justo al medio? Lo necesito correr esta cuestión de acá a la mitad, ¿cierto? Esto va desde 0 hasta m, esto está así, hasta, perdón, m-1, entonces era así, m-1, 0, entonces tendría que correrlo justo a este punto, ahí tendría que estar el 0, para que eso pase, y eso ocurre cuando tienes un corrimiento de m-1 muestras, y de ahí viene que eso tiene que ser negativo. Vale, entonces estas son las típicas, les repareció lo mismo que hemos conversado antes, ¿ya? ¿Qué es lo que me va faltando elementos importantes de conversar en esta historia? Hay uno que quiero conversar y que ha aparecido antes, que es esta historia de la convolución circular. La convolución circular. El concepto de convolución circular aparece mucho en esta historia porque tiene que ver con lo que pasa con esta transformada. Lo que nosotros hicimos con esta historia es dejar que ahora la señal, producto de este muestreo, ¿cierto? La señal en el tiempo es periódica, ¿cierto? En la DFT, la señal en el tiempo es periódica. Es periódica. Eso siempre pasa y es periódica con periodo n. En la DFT, aquí estoy asumiendo, vamos a, de n puntos, la señal. Vamos a escribirlo bien, aunque se quede un poquito más chiquitito. Esta DFT es de n puntos. La señal. Entonces, la señal en el tiempo es periódica con periodo n. Eso implica que es nuestra regla clásica de multiplicación en la frecuencia, es convolución en el tiempo, cambia un poco, ¿cierto? Porque nuestra historia de multiplicación, esta historia de multiplicación en la frecuencia implica convolución
en el tiempo, ahora esta convolución de acá debe ser periódica. Debe ser entre dos señales periódicas. Entonces aparece este concepto que está acá, que si yo tengo, vamos a decir, si x de n le tomo una transformada, la dft de n puntos, y esto me queda, ahora voy a usar la notación de n puntos de k, ¿cierto? Tengo otra señal h de n, dft de n puntos, voy a llamar h de n de k. Entonces, esta historia que está acá, que sería x de n, ¿cierto? X de n de k multiplicado por h de n de k. Esta clásica multiplicación, que siempre la hemos asociado a la dft de n puntos, no es simplemente la convolución entre estas dos cosas. No puede ser solamente la convolución. ¿Por qué no puede ser solamente la convolución? Porque esto que está acá, si esta señal es de largo n, vamos a decir, esta señal es de largo n, esta señal también es de largo n, ¿cierto? La convolución de estas dos cosas, ¿qué largo va a tener? Va a tener un largo, ¿cierto? N más n menos 1, ¿cierto? Es el largo de las dos menos 1. Por lo tanto, si yo hago esta historia de acá, esto sería 2n menos 1. Eso sería el largo de esto. Mientras que esto que está acá tiene largo n. Así que aquí hay algo que no está bien. No está bien. Esta convolución de acá no puede ser una convolución común y corriente. Y aquí aparece la idea de la convolución circular y se dibuja con un círculo y se le pone el número de puntos abajo. A veces la notación también dice que se puede escribir como x de n y sale una n así, de esa forma, ya por h de n. Significa lo mismo. Ya, yo uso típicamente la notación de un círculo con el n abajo. ¿Por qué tiene que decir n? Porque el n es justamente la herramienta que te permite hacer esto, pero bueno, anotémoslo igual para que sepan que existe, ¿cierto? En algunos textos aparece como x de n, con una n así, un h de n, es otra notación común. Pero fíjense lo importante de esta historia, porque nosotros siempre hemos hablado de convolución en el tiempo, multiplicación en frecuencia, y es súper importante, pero bueno, ahora se nos desarma un poco esta historia. Se nos desarma un poco la historia y necesitamos ahora entender que este proceso va a ser distinto. ¿Y cómo es esta definición? Nuestra definición, voy a correr todo esto un poco más para arriba. Nuestra definición de esta señal x de n convolucionado de largo n con h de n, esta convolución va a estar dada esencialmente por una sumatoria de n igual 0 hasta n menos 1 de x de, perdón, esto es una m, no es una n. De x de m por h de n menos m, pero esta h es módulo n. Módulo n. Se llama mod n. Esto significa que es módulo n, es decir, se repite periódicamente cada n muestras. Se repite periódicamente cada n muestras. ¿Y qué es lo que implica esto en la práctica? Implica que vamos a repetir esta porción de acá.
Y repetir esta porción de acá va a hacer que el largo de esta cuestión de acá, esto de acá es una señal de largo, esta es una señal de largo n. Me genera una señal de largo n. Es re parecida a la definición de convolución. La definición de convolución, esto era de menos infinito hasta infinito, y no tenía este módulo, ¿cierto? Y al hacer esto, si esto vale largo n y este valor largo n, el resultado de esto era 2n menos 1. Ahora esto, si esto es de largo n y esto es de largo n, la convolución de largo n, ¿cierto? Me genera una señal de largo n. Esto va desde 0 hasta n menos 1, hace una convolución en el sentido tradicional, multiplica las dos cosas, esto lo da vuelta. La única diferencia es que esto de acá se hace periódico con periodo n. ¿Vale? Entonces, hagamos algunas miradas para entender un poco esta historia. ¿Cierto? Voy a abrir acá, me conviene abrir MATLAB para que lo miremos directamente. Entonces, tenemos una señal. Vamos a suponer que tenemos nuestra señal X. Y vamos a ponerle 1, 2, 1, 1, 1. 1, 2, 3. 1, 2, chuta. 1, 2, 3, 4. Ups. Ahí sí. Esa es mi señal. Y mi filtro, vamos a hacer que sea un filtro de largo 1, 1, 1, de largo 3. ¿Qué tipo de filtro es ese? ¿Pasa todo? ¿Un pasatodo? ¿Por qué un pasatodo? Porque tiene... deja pasar todas las... O sea, tiene amplitud 1 y en todos los puntos, por decirlo así. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo que es un pasatodo? Iba a decir lo mismo, pero no sé, no estoy seguro. No tengo pruebas, pero un poco de dudas. Ya, no, no es un pasatodo, es un pasabajo. ¿Cómo puedo saber yo que es un pasabajo? Bueno, lo primero, por las propiedades que hemos visto, la sumatoria de todos estos elementos, de todos los elementos que tiene adentro, me da 3. Y ese es el valor que tendría en DC. Significa que este es un filtro que tiene ganancia 3 en DC. Por la estructura que tiene, 1, 1, 1, es una ventana cuadrada. Es una ventana cuadrada. Y las ventanas cuadradas sabemos que es una sinc. Sabemos que si hacemos FDA Tool, que todavía funciona, pero me dice que deje de usarlo, que use Filter Designer, pero me gusta más FDA Tool. Tengo esto. Si yo miro esta historia de acá, me voy a los coeficientes. Para que mi respuesta de impulso sea 1, 1, 1, ¿qué tengo que poner acá en estas cajas de numerador y denominador? ¿No tenía que colocar el numerador 1, 1, 1 igual? 1, 1, 1. ¿Ya allá abajo? ¿Un 1? ¿Puede ser? Un 1, correcto. ¿Por qué? Porque si yo hago y lo importo y miro la respuesta de impulso, me da 1, 1, 1. Estos son los coeficientes de la transformada Z, ¿cierto? Y 1, 1, 1 significa que está ahí, es un delta, delta menos 1, delta menos 2. Eso es justamente eso. Y abajo, si le ponéis 1, significa que todo el resto de la retroalimentación es 0 y que solo la salida está escalada por 1. Así que esto es lo mismo que decir que la respuesta de impulso es 1, 1, 1. Cuando tú pones los coeficientes acá, estás escribiendo la respuesta de impulso, si es que acá abajo hay un 1. Si aquí abajo hubiese otra cosa, 0.5 por ejemplo, ahí ya eso ya no es el 1, 1, 1, ya no me da la respuesta de impulso.
Cuando no hay nada más, significa que ahí está ahí en tu diseño de directamente los coeficientes de tu filtro, porque no hay parte autorregresiva. Este tiene que ser su mejor amigo, así que esto tiene que estar mucho más claro. 1, 1, 1. Si yo miro ahora la magnitud de eso, la voy a poner, graficarla de menos pi a pi, y sin decibeles, veo que me da 3 en 0, y se ve como una sync. Se ve como una sync. Pum, pum. ¿Cierto? Aquí están estas porciones que están acá y que me determinan esta historia. ¿Ya? Esto no es difícil darse cuenta que 1, 1, 1, si miramos los diagramas de polo y cero, tenéis acá dos polos acá, ceros en esta posición, y en esta posición lo podéis asociar a esa frecuencia, ¿cierto? Esa frecuencia que está acá, que es justamente esta frecuencia que está acá. Vale, entonces significa que esta historia es un filtro pasa abajo, ¿ya? Esto espero que lo puedan ver con mayor facilidad. Entonces, tenemos mi señal X, ¿cierto? Tengo X que vale 1, 2, 3, 4 y tengo H que vale 1, 1, 1. Evidentemente, si yo hago X, si pongo en la convolución común y corriente y pongo X, Y, o sea, X, H, me queda una cosa que sería de largo 4 más 3, 7, menos 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me queda 1, 3, 6, 9, 7, 4. ¿Por qué? Porque estoy dando cualquiera de los dos, se da vuelta y va desde menos infinito hasta infinito. Primero se encuentra el 1 con el 1, y eso me da 1. Después el 1 con el 1 y el 1 con el 2, y se suma 1 con 2, eso me queda 3. Después se suma el 1 con el 2 con el 3, ¿cierto? Y ahí me queda 6. Después lo corro, el 2 con el 3 con el 4, 9. Después el 3 con el 4, 7. Y finalmente el 1 queda ahí y queda con el 4. Esa convolución es la típica convolución de dos señales. ¿La tienen clara? ¿Tienen clarísimo por qué me dan estos números? Sí, sí. Sí. Ya, Sí, sí. ya, buenísimo. El rollo ahora tiene que ver con esta historia de la convolución periódica. Convolución periódica. ¿De dónde viene esta convolución periódica? Bueno, veamos, si yo quisiera hacer esto mismo en el dominio de la frecuencia, si yo quisiera hacer esto mismo, esto que acabo de hacer, que hice la convolución, lo quisiera hacer en el dominio de la frecuencia, tendría que tomar X, que sería una FFT, que es lo mismo que la DFT, FFT de X, perdón, de X minúscula, H, una FFT de H, y luego I, una FFT, la FFT, perdón, la multiplicación de X con H. Evidentemente esto no me va a funcionar. ¿Por qué no me va a funcionar? Porque Por tienen eso que no distintos son. números. No son del mismo tamaño. ¿Y dónde están los tamaños? Yo le puse FFT a las dos. Lo toman por defecto igual al número de puntos de la puntos. señal? Eso. Correcto. Significa que ese X mayúscula, ¿cierto? Tiene 4 y ese H tiene 3. Vale, entonces no me sirve. Tengo que tomar los dos del mismo largo. Bueno, tomo del largo más grande. Entonces tomo del largo, X va a ser de 4 puntos, para dejarlo. H va a ser de 4 puntos. Y ahora puedo multiplicar. Y ahora me va a dejar multiplicar. Y ahora digo, bueno, I va a ser la IFFT de I mayúscula. Y a este le vamos a poner IMOD, modificado. Y me da 8, 7, 6 y 9.
que no es lo mismo que 136974. ¿Por qué me dio otra cosa? ¿Por qué no me dio 136974 y me dio 8769? Profe, yo me perdí con respecto a la FFT de H. ¿Qué implica tomar una FFT de 4 puntos cuando es una señal con 3 elementos? Lo conversamos en la clase pasada, es un zero padding, es ponerle, le agregas un 0 a la señal al final. Significa que H queda 1, 1, 1 y con un 0. 1, 1, 1, 0. Ya, eso tiene un efecto en la forma en que visualizamos. Mírate la clase pasada, ahí lo vimos, probamos el caso de si tenía una señal de 3 puntos y le poní 5 puntos, 10 puntos, 100 puntos. El espectro es el mismo, lo que pasa es que la resolución espectral aparente cambia. Bien, para terminar la clase de hoy día, ¿por qué no me dan estas dos cosas iguales? Fue lo que dijimos en la clase pasada, que produce aliasing temporal porque no tiene las dimensiones del n más n menos 1. Exacto, exacto. Este es el clásico ejemplo de aliasing temporal, porque lo que está pasando acá es que no elegí el tamaño correcto. El tamaño correcto de esto, para que me dé lo mismo, no debería haber elegido 4, sino que debería haber elegido el tamaño que yo espero que sea y, por lo tanto, yo esperaba que fuera de 6. H debería haber tenido 6 puntos, X debería haber tenido 6 puntos, y luego mi multiplicación me da de 2 puntos de 6, y ahora, perdón, mi multiplicación me da de eso, ahora tomo la inversa, y me queda 1, 3, 6, 9, que es lo mismo que eso. Ahí me da lo mismo. Entonces, necesitaba tomar el mismo valor. Si no tomo exactamente el mismo valor, ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a repetir la señal. Se empieza a repetir la señal. Y fíjense la estructura que tiene esto. 8, 7, 6, 9. Y la estructura que tiene en la señal original. Esto que está acá. ¿Cierto? Acá, esto que está acá, se va a repetir, tiene una repetición cada 4. 1, 2, 3, 4. Estaba sumando el 1 con el 8. Perdón, el 1 con el 7. Esto se repite, esta cosa de acá vamos a ver que se produce un efecto de periodicidad. Esto queda periódicamente repetido y me queda este 1 que está acá se suma con el 7. Y ahí me queda este 8 que aparece acá, ¿cierto? Y también vamos a ver que ¿qué otra diferencia tenemos? Porque aquí tenemos el 6 y el 9 que está bien, el 6 y el 9 que está bien, y me quedan dos números distintos, que vamos a ver que justamente la suma de este con ese, que eso me da el 8, y este con ese, el 3 con el 4, que me van a dar este 7. Estos dos primeros datos están con aliasing temporal, estos dos datos están sin aliasing temporal. Vamos a ver este detalle, lo vamos a conversar en la próxima clase, y vamos a ver también la historia de cómo poder calcular esta convolución circular, que si yo pongo, recordemos, X y H, este efecto que generamos es lo mismo que hacer una convolución circular que se llama C-conv, que es convolución circular de los datos X, H, ¿cierto? Y si yo lo pongo con 4, que fue lo que puse antes, me daban esos números que son los que me dieron con la FFT. Si yo lo pongo con 6, me da el valor completo. Entonces vamos a ver la relación entre esta convolución circular y qué significa y cómo calcularlo. Lo vamos a conversar al comienzo de la próxima clase para no alargarnos más el día de hoy. Bien, vamos a llegar hasta acá. Nos vemos el día miércoles. Si es que alguien quiere conversar conmigo, hoy día sí estoy disponible a las 2:15, y también con muchas ganas de ver cómo podemos ir corrigiendo y mejorando los temas que conversamos hoy día en la dinámica de la participación. Gracias a quienes metieron un poquito más la cuchara.
espero que sea algo que se vaya propagando con todos. Que esté muy bien. Nos vemos a las 2:15 o si no, el miércoles. Chao, Chao, profe. chao. que esté bien. Nos vemos, Gracias. gracias. Profe. Chao, profe, gracias.